Hola, hola, buen día, buena tarde, buena noche. Un saludo muy especial para todos mis estudiantes. En esta cápsula educativa se va a explicar los temas a trabajar las próximas semanas en lo que tiene que ver del 23 de marzo al 9 de abril. El tema es la composición de la materia y también conceptos que tienen que ver con electricidad y electrónica. Todo en el universo está hecho de materia y la materia se puede definir como todo aquello que ocupa un espacio y tiene masa. La podemos encontrar en varios estados: estado sólido, estado líquido y estado gaseoso. Ahora, haga el siguiente pensamiento o la siguiente ilusión gráfica. Coja usted una gota de agua y divídela muchas veces, hasta que llegue un momento que no se puede hacer más porque pierde todas sus propiedades físicas. Esa partícula tan pequeña solamente la podríamos mirar con un microscopio. Esa partícula la llamaríamos una molécula. Esa molécula la podemos visualizar con un aparato que ya dije es un microscopio. Pero si yo a esa gotica la sigo dividiendo y dividiendo más y partiendo más, esa molécula se va a convertir en lo que es un átomo, ¿sí? El átomo ya sería la partícula más pequeña, pero esta partícula, este átomo, no se puede ver con microscopios ni con ningún equipo sofisticado. Esta parte aquí es ya modelos que los científicos han hecho para poder entender un poco más nuestro mundo. Hay varios modelos que han hecho sobre los átomos, lo que es el modelo de Bohr, el modelo de Rutherford, el modelo de Dalton, que han tratado de explicar o mostrar de que los átomos tienen unas partículas que se llaman electrones, protones y neutrones, ¿sí? Esa estructura del átomo nos dice que el protón posee una carga positiva, el neutrón posee una carga neutra y el electrón posee una carga negativa, ¿sí? Y es aquí donde nos vamos a centrar, es a esto de lo que llegamos con la explicación, porque estamos hablando de cómo se compone la materia. Como ustedes ven aquí, este modelo atómico muestra que los átomos, ¿sí?, tienen las partículas positivas y neutras en el núcleo y las partículas negativas se encuentran orbitando ese núcleo, ¿sí? Se encuentran girando sobre ese núcleo en cada uno de los anillos. Esas partículas negativas, cuando en un material metálico, por ejemplo el oro, la plata, el cobre, cuando se excitan con energía eléctrica, estos electrones van a comenzar a saltar de órbita en órbita, ¿sí? Como ven aquí en la imagen de abajo, ¿sí? Eso es un conductor o un cable, un alambre de cobre, y cuando se aplica una corriente, una energía, ellos van saltando de órbita en órbita, ¿sí? Del último nivel van a ir brincando, porque cuando salta una deja un hueco que ocupa la siguiente o la anterior. A este flujo de electrones, ¿sí?, a este movimiento de electrones, es a lo que llamamos nosotros corriente eléctrica, ¿sí? Entonces ahí viene la primera definición de corriente. Es un flujo de electrones que pasa o que fluye a través de un conductor, ¿sí? Simplemente los electrones se van moviendo. Ahora, tenemos lo que son los conceptos de electricidad y de electrónica. Son dos conceptos que tenemos que aprender a diferenciar. Por eso ese tema lo estamos tocando aquí, para que no haya confusiones.
Electricidad, su definición técnica: forma de energía que produce efectos luminosos, mecánicos, caloríficos, químicos, etc. y que se debe a la separación o movimiento de los electrones que forman los átomos. ¿Sí? Ese es el concepto de electricidad. Produce efectos luminosos, mecánicos, caloríficos, químicos. Por ejemplo, la bombilla. La bombilla es un dispositivo que es eléctrico, produce luz y a la vez también produce calor. Tenemos el microondas, tenemos por ejemplo el ventilador. El ventilador es un dispositivo que es eléctrico, ¿sí? Que es mecánico, que empieza a girar y a producir viento, ¿ya? La electrónica, ¿sí? ¿Cuál es su concepto o su definición? Parte de la física que estudia los cambios y los movimientos de los electrones libres y la acción de las fuerzas electromagnéticas, y los utiliza en aparatos que reciben y transmiten información, ¿sí? Ya la electrónica se toma un poco más en profundidad el estudio de los movimientos de los electrones y cómo controlar esos electrones para que hagan lo que nosotros queramos, ¿ya? Entonces aquí hay una tabla comparativa que nos indican cómo nosotros podemos diferenciar o identificar lo que es un aparato electrónico o lo que es un aparato eléctrico. Entonces acá van a ver similitudes, pero también muchas diferencias. Ahora, primeras similitudes: la electricidad y la electrónica. La electricidad, pues, tiene átomos y esos átomos poseen partículas de electrones que son los que se mueven para producir corriente. Lo mismo sucede aquí, ¿sí? Se maneja también el flujo de electrones, que es lo que llamamos corriente. Conductores, ¿sí? ¿Qué material se utiliza? Lo mismo, oro, plata y cobre. Aquí también oro, plata y cobre, ¿sí? Son los metales que permiten la conducción de la electricidad. También, ¿qué utilizan aquí? Los aislantes. ¿Qué es un aislante? Es un material que no conduce electricidad. Está el plástico, la madera, el vinilo, el vidrio, la porcelana y el caucho, ¿sí? Estas son similitudes, aquí lo mismo. Ahora, semiconductores. Los semiconductores son dispositivos que permiten un flujo controlado de electrones, ¿sí? Es la mitad de un conductor y el aislante. Entonces por eso se llama semiconductores, y el material que se utiliza es el silicio o el germanio, ¿ya? En electricidad esto no existe. No existen los semiconductores, o sea, no aplican, no se utilizan. Ahora, en el rango de voltajes, la electricidad maneja voltajes muy altos, ¿sí? La electrónica maneja voltajes muy bajos, ¿sí? Acá vemos que van de 24 voltios a 380.000 voltios o 380 kilovoltios. Aquí en la electrónica son voltajes de puras baterías, puros cargadores, que se manejan voltajes muy bajitos, de 1.5 voltios a 12 voltios. En la electricidad se maneja lo que es la corriente alterna, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro caso, en nuestro país, manejamos en los tomacorrientes 120 voltios alternos, que es el que nos llega a nuestros hogares. Y en electrónica se maneja la corriente continua, que es la corriente que me entregan las baterías o los cargadores, por ejemplo, de computadores o de celulares, ¿sí? Entonces, ahí ya vemos aquí varias diferencias. ¿Qué dispositivos utilizan aquí? Por ejemplo, en electricidad, los transformadores, generadores eléctricos, bombillos, electrodomésticos, interruptores o switches, tomacorrientes, los breakers. Y en la parte de electrónica, ¿qué dispositivos se utilizan? Se utilizan resistencias, inductores, capacitores, diodos, transistores y circuitos integrados. Entonces, esto lo que hace
eh, como ustedes pueden ver, tienen cosas que son similares, pero otras cosas que son diferentes. Y es muy importante aprenderlas a diferenciar. Eso sería lo que vamos a trabajar estas semanas. Entonces les repito, por favor toman los apuntes, lo que está aquí en el blog y me envían las fotos al correo. Entonces muchachos, que tengan un buen día y se cuidan mucho.